nosotros estamos avanzando en lo que es una salud, favoreciendo el impulso de la salud pública veterinaria complementaria a la salud tradicional que veníamos teniendo con ese enfoque. Y creo que es muy importante aprender de la trayectoria de ustedes para avanzar un poco más de los pasos en este país que necesita tanto este enfoque. La Facultad de Ciencias de la Salud se formó hace 17 años ya y tenemos una diversidad de carreras muy grandes que responden a las necesidades de formación de personal de salud del país. Y en salud pública veterinaria ofrecemos ya una maestría en salud pública veterinaria y un técnico en enfermería veterinaria para ser el auxiliar del médico veterinario en diferentes enfoques. Hemos ido aprendiendo de la experiencia de avanzar con un proyecto nuevo y hemos encontrado grandes colaboradores en el camino que nos han permitido hacer las cosas con excelencia. Y es así como queremos nosotros también impulsar nuestro servicio a través del Laboratorio Clínico Veterinario que viene funcionando en su tercer año, donde estamos ya certificados y acreditados para hacer pruebas de brucelosis, pasando todos los controles y los niveles para ofrecer un servicio social y gracias al apoyo también de la Cámara de la Leche con el convenio que tenemos para impulsar esto. El lema, el eslogan de la universidad es la revolución de la educación, en el buen sentido de hacer mucha evidencia científica plasmada en hechos reales para cambiar la situación de este país que necesita salud desde todo el punto de vista integral. Así que para nosotros es un privilegio, gracias a la visión de las personas que dirigen esta área y gracias a las personas que colaboran con nosotros y nos ayudan a ser sostenibles para poder ejecutar acciones y armonizar no solamente en el área de la Ciudad de Guatemala, ya que tenemos aquí nuestro coordinador de la carrera de Quetzaltenango para incidir en otros departamentos donde se necesite. Así que en nombre de nuestro rector les damos la bienvenida también a ustedes a esta casa de estudios. Algunos es primera vez que visitan Universidad Galileo y les costó un poco ubicarse a dónde era, ya me dijeron que sí, pero tenemos un campus muy ecológico, muy bonito, que hemos tratado de mantener en armonía para llevar la comunicación, la educación, pero también conservar los principios y valores que necesita tanto Guatemala. La experiencia que queremos hoy comentar desde el ICA es, el ICA ha venido apoyando la implementación de sistemas de rastreabilidad. Hemos trabajado tanto en la parte animal como sistemas de rastreabilidad en la parte vegetal. Nosotros a finales del 2010 estuvimos junto con el STDF, el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica, implementando un proyecto para poder tener en el país un sistema de rastreabilidad grupal. Realmente como ICA nosotros no promovemos que los países copien la experiencia de otros países porque eso realmente no tiene sentido, sino queremos dar a conocer lo que han hecho países para que de ahí se puedan sacar experiencias y lecciones aprendidas de manera que otros países puedan tener la oportunidad de recorrer sus propios caminos. Temas que vamos a hablar el día de hoy, quisiera rápidamente hacer una breve resumen del contexto y de aspectos conceptuales alrededor de la trazabilidad o rastreabilidad animal. Este no es un tema reciente, realmente la rastreabilidad es algo que se ha venido usando históricamente, lo hemos usado como una manera de poder demostrar pertenencia o poder dar seguimiento a algunos bienes que hemos tenido los humanos. También lo hemos usado, por ejemplo, en todos los temas de gestión de los alimentos, de los cuales aquí tenemos personas especialistas, en donde la rastreabilidad siempre ha sido un componente importante y desde el punto de vista sanitario ha sido una herramienta fundamental para el rastreo epidemiológico, tanto la rastreabilidad como la identificación animal de las enfermedades en los animales. Tal vez no lo hemos usado en un concepto como ahora se viene pregonando, pero sí realmente ha existido como siempre. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de finales de la década de los 90 empezó a tener una relevancia importante el tema de rastreabilidad a raíz de las crisis alimentarias que hubo en el mundo, principalmente de la EB o encefalitis espongiforme bovino. Esta enfermedad ocasionó como nunca un pánico entre los consumidores que creían que consumir productos de origen animal pues iba a conllevar a enfermedades en humanos, enfermedades que además eran crónicas, de difícil detección y que generalmente ocasionaban la muerte. Entonces hubo una presión sin precedentes
antecedentes ante los servicios tanto de sanidad animal como de sanidad vegetal para que los gobiernos aseguraran que sus alimentos eran realmente inocuos o los alimentos que estaban produciendo los consumidores eran realmente inocuos. Entonces, en ese momento se empieza a hablar de rastreabilidad como una herramienta para este fin. Además, hay cambios dentro de los sistemas de producción. Antes los sistemas de producción eran mucho más simples y sencillos. Ahora tenemos alimentos más complejos, tenemos sistemas de producción multipaíses, empezamos en la producción en un país, terminamos la producción en otro país. Eso conlleva riesgos adicionales y además, como nunca, estamos haciendo comercialización de productos animales y productos de origen animal a través de todo el mundo. Si uno va al supermercado ahorita, es probable que encontremos productos de todo el mundo, lo que hace tal vez 20 años no era posible. Antes, para encontrar ciertos productos teníamos que ir a alguna parte a conseguirlos, solo se conseguían en ciertos supermercados. Ahora uno va y desde vinos, carnes, etcétera, los encontramos de todo el mundo. Entonces, todo esto ha hecho que la trazabilidad o la rastreabilidad, porque realmente el término correcto o el término que utiliza el Codex Alimentarius en español es rastreabilidad, pero la traducción del inglés ha hecho que usemos trazabilidad, entonces se pueden usar los dos indistintamente, pues ha hecho que de alguna manera podamos tener este auge. Es importante la inocuidad de los alimentos y bueno, si aquí hablo me van a decir que claro, pero rápidamente existen más de 200 enfermedades asociadas a alimentos no inocuos, es decir, diferentes patologías. Cada año enferman 600 millones de personas y mueren 420.000, principalmente de grupos más vulnerables, léanse personas mayores y niños. Entonces, pues esto ocasiona generalmente una preocupación en temas de salud pública. Además, hay muchas enfermedades que son crónicas y se asocian a incapacidades permanentes como problemas renales y hay costos relativos al tratamiento de estas enfermedades que no se miden bien porque hay una subnotificación en cuanto a enfermedades de origen alimentario. Generalmente si a uno le da una diarrea y un vómito, lo primero que hago es tomarme un remedio casero, generalmente no voy al médico, generalmente no hago un seguimiento de caso. Entonces puede haber mucha subnotificación. En cuanto a enfermedades de salud animal, pues también tenemos estábamos hablando hace un rato del resurgimiento de las enfermedades emergentes, enfermedades que considerábamos que ya estaban controladas y que de un momento a otro nos siguen afectando. Tenemos, pues las fronteras son fronteras humanas, pero a veces queda complicado hacer que los animales no pasen de una frontera a otra y no hayan estatus sanitarios que se compartan entre países. Tenemos pues las enfermedades exóticas y tenemos obviamente todo el tema de la transnacionalización de la producción. Esto ha hecho que cada vez los consumidores que están más informados, que tenemos internet, que tenemos Facebook, veamos noticias de este tipo que nos preocupan y que generalmente hacen que podamos dejar o no de comer alimentos. Si yo veo esto, alimentos contaminados enferman a 23 millones de personas al año, pues obviamente, y veo una foto de un pescado, lo primero que va a pensar es el pescado es peligroso. Tenemos enfermedades ahorita con el brote de la peste porcina, que está generando también cierto pánico a nivel mundial. Aquí hay una noticia de Argentina y tenemos que esto puede conllevar hasta implicaciones mucho más fuertes que las de que les he estado hablando. Este es el caso de las leche contaminada con melamina, en donde algunos de los técnicos relacionados con el proceso en China fueron condenados a muerte. Entonces es claro que el tema de inocuidad y todos estos temas pues causan preocupación y hay una presión a que hagamos algo para que a mí me aseguren que lo que voy a comer es algo seguro. Entonces una de esas herramientas, bueno, aquí es otra noticia así de esas, una de esas herramientas que empezó a tener como un puesto en la mesa es la rastreabilidad. La rastreabilidad realmente lo que nos dice es que podemos mejorar la eficacia en los controles y los tiempos de respuesta para asegurarle al consumidor que podemos retirar del mercado productos que tienen algún problema y podemos reforzar de alguna manera la confianza. Además, pues es una facilitación del comercio. ¿Qué dicen los organismos de referencia acerca de la rastreabilidad?
Y voy a hablar solo de los dos internacionales, Codex y OIE. En cuanto a Codex, y me interesa resaltar esto, dice capacidad para seguir el movimiento a través de etapas especificadas. Y esto es muy importante porque lo vamos a seguir viendo. Es decir, si yo sigo un alimento por 2 o 3 etapas, no necesariamente desde la finca hasta la mesa, ya estoy haciendo rastreabilidad. Porque no siempre se puede hacer rastreabilidad completa. Entonces yo muchas veces hago rastreabilidad en 3 eslabones de la cadena porque veo de dónde viene y hacia dónde va. Y lo otro que ellos resaltan es el tema de proteger al consumidor, claro. Codex es el organismo en referencia en inocuidad de alimentos, entonces su foco son los consumidores. En cuanto a la OIE, también designa la posibilidad de seguir el rastro, nuevamente estamos hablando de cómo podemos rastrear un alimento, pero la OIE va un poco más allá. La ve tanto la identificación animal como la trazabilidad, porque así lo traduce el Codex, la OIE, como una herramienta para mejorar la sanidad animal relacionada con la zoonosis, o sea, salud pública, y la seguridad, que esto es una traducción mala realmente del término porque es la inocuidad de los alimentos, pero en la traducción de la OIE muchas veces lo llaman seguridad. Entonces, la OIE está yendo más allá, dice la rastreabilidad nos sirve para poder hacer seguimiento de salud animal, de salud pública y incluyendo inocuidad de los alimentos. Pero la OIE también nos dice que para implementar sistemas de rastreabilidad nosotros deberíamos tener una idea de cuál es el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo dijeron aquí, tenemos que tener mayor evidencia científica. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis principales enfermedades? ¿Y a qué debe responder el sistema que yo quiero implementar? Es decir, no es poner rastreabilidad por poner rastreabilidad, es que la rastreabilidad tiene que tener objetivos claros, porque es un costo adicional a la producción que no siempre se ve retribuido, por ejemplo, al productor, que muchas veces hace un esfuerzo adicional. Además, habla de que debe haber un esfuerzo conjunto entre la autoridad veterinaria y las partes interesadas. Le hace productores, procesadores, comercializadores, transportistas, y aquí nuevamente hay algunos aspectos importantes. Cuando vemos la cadena, generalmente el transportista es uno de los eslabones más complejos. ¿Por qué? Porque los productores están de un modo u otro asociados en asociaciones más grandes o más pequeñas y son más o menos fáciles de identificar. Los procesadores también están en alguna forma, pero los transportistas son un gremio complicado en nuestros países, muchas veces no están asociados o muchas veces atienden más de una cadena, es decir, no trabajan exclusivamente para la cadena de los bovinos, sino que un señor tiene un camión y presta servicios a varios, y pueden ser bovinos, pueden ser porcinos, pueden ser otro día un trasteo de una casa. Entonces es un gremio más complicado y esto hace que sea más complejo cuando pensamos en que tenemos que seguir todos los eslabones. Es el eslabón más complejo. Y por otro lado, la OIE dice que tenemos que hacer revisiones periódicas, es decir, no son sistemas escritos en piedra, sino que los países tienen que ir evolucionando de acuerdo a sus capacidades. La OIE, y esto también es importante, dice que los resultados de la trazabilidad deben ser basados en criterios de eficacia, es decir, ¿para qué los necesito? Y no basados en criterios de concepción. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces la rastreabilidad se ha vuelto una exigencia de mercados. Entonces, termino yo implementando sistemas que responden a un mercado, pero que no me resuelven otra problemática o no me contribuyen a resolver otra problemática dentro de mi ámbito nacional. Entonces, la OIE dice, esto es un fin legítimo, o sea, un fin legítimo son los mercados, pero también debe ser un fin legítimo la protección de la salud, o sea, a nivel nacional y el estatus a nivel nacional. En este sentido, la rastreabilidad para así de manera grande es un sistema de información. Entonces es un sistema de información en en 2 o varios eslabones de la cadena, y esto es importante porque muchas veces relacionamos la rastreabilidad solo con la identificación animal. Entonces pensamos en rastreabilidad y pensamos en los aretes que hay que ponerles a las vacas. Sí, es un componente muy importante de la rastreabilidad, pero si yo me quedo ahí no estoy haciendo ningún rastreo, tiene que ir acompañado de la información que yo vaya trasladando
en todos los eslabones y de cómo al final esa información me sirva para tomar decisiones, o si no, realmente no estoy haciendo un rastreo porque tengo que seguir un rastro. Entonces tiene que haber ese cambio de información. Esto ya lo dije, básicamente me debe servir para tomar medidas de protección al consumidor. Pero la rastreabilidad no sirve solo para eso, me sirve para apoyar programas que prevengan y controlen el robo de ganado, sí, porque la trazabilidad de alguna manera me puede ayudar a ver responsables y pertenencia, en este caso de bovinos, porque voy a hablar más que todo bovinos, porque este es el ejemplo de Costa Rica, pero también me da información hacia el consumidor. Hace unos años hubo un escándalo en Europa porque había habido carne de equino que había sido pasada por carne de bovino, cerraron los mercados de España y resulta que la carne no era de España, era de otro país. Entonces, en esos casos, sencillamente la rastreabilidad no me está dando inocuidad, porque comer carne de equino no es que sea malo, no me va a enfermar. Pero si yo estoy comprando carne de bovino, quiero que me den carne de bovino y no quiero que me den carne de equino. Entonces, en ese caso no es inocuidad, es información, es aseguramiento de que el producto es el que yo quiero consumir. Es una herramienta de diferenciación para productos de alto valor. Si yo tengo una finca y produzco carne orgánica y yo soy un consumidor de orgánico, yo quiero asegurarme que lo que me estoy comiendo es realmente orgánico, porque ponerle el sello orgánico a un producto es muy fácil. Pero si yo no tengo el aseguramiento de que esa finca o ese proceso o esa cadena ha cumplido con todo, pues realmente como consumidor me va a sentir engañado. Entonces la rastreabilidad también apoya esto y también apoya sellos y certificados en función de origen o condiciones especiales. Los sellos hace unos años se pusieron de moda. Entonces, sellos de que protejo las aves, sellos de que no hago trabajo infantil, todo eso está muy bien, ¿no? Pero los sellos generalmente responden a mercados particulares y esos mercados son altamente exigentes y requieren una comprobación que lo que están consumiendo es real. La rastreabilidad, como la vemos desde el ICA, es una herramienta para el seguimiento e identificación de animal con cualquiera de los objetivos que les he nombrado y que se use para fines públicos, es decir, que sirva para que un grupo de productores o un país tome decisiones acerca de su producción. Estas son algunas características de la rastreabilidad solo como información. Tienen profundidad de acuerdo a la cantidad de cadenas que yo incluya, amplitud de acuerdo a la cantidad de información. Yo puedo solamente incluir origen y tratamientos para inocuidad, pero nuevamente si mi producto es orgánico tendré que meter información acerca de los tiempos de retiro, del tipo de productos que utilizo, de los pastos, de otras informaciones que un sistema normal no requiere, y precisión, que se refiere a qué tan buena es la información que estoy, o sea, la calidad y qué tan certero es lo que estoy buscando de acuerdo a mi sistema. Los componentes, como ya les dije, relacionamos rastreabilidad con identificación animal y aretes o con códigos de barra. Eso es como, me dicen rastreabilidad, es como lo primero que pienso, pero este es uno de los componentes de la rastreabilidad, el tema de identificación, que incluye animales, establecimientos, transportistas, actores, todo esto es la identificación. Si yo no tengo mapeado toda mi cadena, o por lo menos la parte que quiero rastrear, pues no voy a poder hacer rastreabilidad. La identificación requiere que yo use códigos claros y únicos, porque si dos establecimientos o dos animales están utilizando el mismo código, pues ya me va a quedar difícil. Es como la cédula de identidad, ¿no? Es la de uno y saben que soy yo y punto. Y generalmente sencillos. ¿Por qué? Porque en nuestro medio tenemos diversidad de actores. Tenemos productores que tal vez no saben leer y escribir bien, tenemos otros productores que tienen acceso a la tecnología, tenemos diversidad. Entonces necesitamos generar herramientas que respondan a todos esos actores. El registro es el segundo componente. Yo necesito registrar información. Nuevamente les digo, si yo soy un productor de orgánico, pues tengo que registrar que estoy llevando todos los controles de orgánico. Si yo lo que quiero es verificar inocuidad, tengo que llevar, cuando retiro los medicamentos veterinarios, que estoy usando medicamentos que son aptos para ese sistema productivo, etcétera, etcétera. Entonces los registros. Y aquí es donde, como ICA, hemos visto que es la parte más
complicada de los sistemas de rastreabilidad, porque nosotros no nos gusta registrar, no nos gusta llevar registros, pensamos que los registros no tienen ningún sentido y porque muchas veces registramos más información de la que requerimos. Entonces, por eso es muy importante tener claridad de qué necesito para registrar lo que necesito. Si yo registro, por ejemplo, si la productora es la dueña de la finca o el dueño es hombre o mujer, bueno, tengo que ver si eso es importante en mi sistema porque sigo un fin social y si no, pues solamente pongo el dueño y nada más. Control y gestión se refiere a todo lo que yo haga con esa información. Voy a tener números de animales, voy a tener códigos de establecimiento, voy a registrar productores, pero ¿qué hago con toda esa información? ¿Quién la gestiona? En el caso de Costa Rica, esa información la gestiona el Servicio Nacional de Salud Animal, pero en otros países existen operadores privados, como en Uruguay, que gestionan esa información. Entonces, no necesariamente tiene que ser un ente público, pero tiene que haber alguien claramente que gestione la información porque llega un momento en que es demasiada información. Lo otro es que también en estos años hemos visto que hay muchos software o programas que son para rastreabilidad. Eso es bueno tener programas, pero a veces podemos tener soluciones más simples a nivel de comunidades o de sistemas que nos pueden ayudar a tener los sistemas de rastreabilidad sin que sean tan costosos porque no se amarra a un software. Y finalmente, el último componente es la comunicación. Entonces, después de que yo he hecho todo esto, a alguien le interesa esa información. Nosotros hace unos años trabajamos en apoyo al Programa Mundial de Alimentos en Honduras. No eran animales, era en granos básicos, pero los productores estaban teniendo preocupaciones porque les echaban a ellos la culpa de la contaminación de los frijoles que llegaban a los comedores estudiantiles. Ellos querían un sistema que dijera que ellos no eran los responsables, sino que en otras etapas de la cadena, cuando se almacenaban los productos, era cuando se contaminaban. Eso solo se puede saber con un sistema de rastreabilidad que al final comunique la información y diga realmente dónde y cuáles son las responsabilidades de todos los actores. Bueno, los tipos de rastreabilidad, como ya dije, puede haber rastreabilidades de proceso, que son las que se usan básicamente en los sistemas de gestión de inocuidad, rastreabilidad hacia atrás, es decir, yo me paro en un punto de la cadena y voy devolviéndome para ver el origen, o rastreabilidad hacia adelante, que lo que digo es hacia dónde está un producto en algún momento que quiero seguir. Pero esta, que es la que más hemos visto en la parte animal, es la rastreabilidad integral o de origen, es decir, en donde hacemos un control completo desde la finca hasta la mesa. Seguimos todos los eslabones de la cadena y podemos llegar al origen de los animales. Aquí también muchas veces nos dicen que llegar al origen es saber exactamente la vaca. Eso es y no es necesariamente cierto. En muchos sistemas como los de Japón sí, ahí tienen controles que llegan hasta la vaca, pero a veces si nosotros tenemos sistemas de producción y la mayor parte de las enfermedades de los animales son de hato, no son de individuo, no necesitamos llegar realmente a la vaca, necesitamos llegar a un hato o a una población de origen, a no ser que estemos buscando preocupaciones como la encefalitis espongiforme bovina. ¿Por qué? Porque ahí sí necesitábamos llegar al individuo. Pero en este caso muchas veces lo que necesitamos llegar es al hato. ¿Por qué? Porque el hato lo manejamos más o menos parejo, tenemos una información ahí general, entonces no todos los sistemas llegan hasta el animal específico, sino tal vez llegan a un grupo de animales o a un lote, que es lo que puede ser más uniforme. Eso también pasa en vegetales. Rastreabilidad no es lo mismo que inocuidad, esto es importante decirlo porque hemos vendido como que la rastreabilidad no soluciona todos los problemas, sino podemos tener animales lindísimos con arete, podemos tener los registros, pero si no hemos controlado, por ejemplo, medicamentos veterinarios, pues los animales están rastreados, pero no son inocuos, o el producto que viene de esos no son inocuos. Entonces, por sí sola, la trazabilidad o la rastreabilidad no resuelve los problemas de inocuidad, es una herramienta que nos apoya y nos da sustento, pero no podemos decir que ya con eso estamos solucionando. Y tampoco es cierto que equivalente sea igual, porque también nos han vendido la idea de que si tenemos rastreabilidad se nos abren todos los mercados y es que si ustedes no tienen trazabilidad no van a vender al mercado europeo. Sí,
Ciertamente, pero no es del todo cierto, porque yo puedo tener rastreabilidad perfecta, pero si yo no cumplo con otros requisitos que me va a exigir el mercado europeo, pues tampoco voy a tener el mercado, porque al final a él le interesa que yo tenga rastreabilidad, pero también le interesa que mi producto sea de buena calidad, que cumpla otros controles, que tenga ciertos criterios de inocuidad, etcétera. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y también porque en algún momento empezamos a copiar los modelos de los países desarrollados en nuestros países en desarrollo, modelos que primero no responden a nuestra realidad y segundo pues resultaban costosos y difícilmente aplicados a los países latinoamericanos. Aquí es donde el ICA sistematiza la experiencia de Costa Rica basada en el proyecto que implementamos con ellos, pero más allá que eso, en ver el proceso que hizo el país para llegar a una conclusión que les quiero comentar. Ese es el libro que está en esa dirección web. Sin embargo, este libro, debo reconocer que es del 2009 y después de eso el país ha seguido avanzando. Entonces, los últimos sistemas de rastreabilidad no están consignados en el libro, sino más bien como los orígenes. Y esto es una rápida resumen de lo que hizo Costa Rica, que ahorita lo vamos a ver. Del 2005 al 2006 ellos entraron a un proceso de análisis acerca de los objetivos y de lo que querían esperar del sistema. Luego hicieron una propuesta y un proceso de consulta con diversos actores. Formularon un proyecto que implementamos de manera conjunta y además recibieron cooperación canadiense también. Hicieron un proyecto piloto y luego consolidaron la trazabilidad grupal que ahorita vamos a ver con la propuesta de rastreabilidad individual y ahora están iniciando el proceso en otras especies. El proceso de análisis. En este proceso lo que ellos básicamente hicieron fue hacer una revisión de la situación, cuáles son los recursos disponibles, quién pone la plata. Los sistemas de rastreabilidad son costosos y algunos países subsidian porque todo el mundo pone el caso de Uruguay. Uruguay es como el ejemplo en rastreabilidad para el mundo entero. Uruguay tiene casi 4 vacas por habitante. Eso quiere decir que no me acuerdo ahorita la población, son como 4 millones de habitantes y tienen 12 millones o 13 millones de vacas, 3 a 4 vacas por habitante. Y Costa Rica tiene 4 millones y medio y tiene 1,5 millones de animales. Quiere decir que el impacto de la ganadería es totalmente diferente. El PIB que representa la ganadería en Uruguay es totalmente diferente al PIB que representa la ganadería en Costa Rica. Por tanto, las decisiones son diferentes y ellos tenían que ver cuál era el verdadero impacto y el PIB de la ganadería para el país, cuál es el impacto de las exportaciones para saber cuánto le apuesto yo a la rastreabilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo gastar más en un sistema que lo que estoy gastando en otras cosas que tienen que ver con mi propia sanidad. Ellos además pues hicieron un análisis rápido de cuál eran los objetivos que querían, el alcance, la cobertura, etcétera, y cuáles eran los actores, quiénes iban a participar en el proceso. Después de eso, vieron que tenían hacia atrás. Tenían un sistema de registro de establecimientos no muy bueno, había mucha producción informal, existían guías de movilización antes del 2006, pero la mayoría nadie les daba seguimiento, la policía no le daba seguimiento, tenían una ley de marcas de fuego, entonces era como lo más común, la mayoría de los animales tenían una marca de fuego, tenían un registro de mataderos y tenían algunos controles, sobre todo regentes en algunos establecimientos, pero no en todos. Estoy hablando antes del 2006. En cuanto a la parte sanitaria, porque la OIE recomienda que hagamos un breve análisis de riesgo, pues realmente EB está en proceso de ser de riesgo insignificante. Costa Rica en este momento es de riesgo insignificante para EB, pero digamos que en el 2006 no lo era. Sin embargo, ellos sabían y tenían detectado los animales que habían entrado de riesgo y tenían claro que, como ya dije, la mayoría de enfermedades importantes en salud pública eran enfermedades de hato. Le hace brucelosis, tuberculosis, son enfermedades de hato. A partir de 2006 tienen el marco normativo de la ley SENASA que le permite y le da competencias al SENASA para hacer identificación y rastreabilidad, y posteriormente sacan la ley de robo de ganado que también tiene que ver con la definición de responsabilidades en cuanto a quién es el dueño de los animales y al seguimiento de animales robados. Cómo aseguraban el flujo de información y cuál era la realidad
rastreabilidad productiva. Con base en eso también hicieron cuál es el movimiento de la cadena. En Costa Rica el 80% de los animales que se comercializan pasan a través de subastas. Eso hace que las subastas sean un sitio primero de convergencia, pero también de alto riesgo epidemiológico. ¿Por qué? Porque ahí se juntan animales de diferentes orígenes. Entonces, es importante hacer este tipo de mapeos de la cadena porque eso me ayuda a mí a saber cuáles son esos puntos y dónde tengo que poner mis controles. Entonces, ellos hicieron esto, miraron cuáles eran más o menos los diferentes flujos y con base en eso fueron diseñando el sistema. Y además vieron cuáles eran las prioridades. Vieron que todavía existían muchas enfermedades que requerían de esfuerzos importantes para el control, para su control, le hace brucelosis, que todavía siguen siendo un reto para asegurar que el país va en camino de ser un país libre. Tenían retos importantes en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la inspección y certificación de alimentos. Esto tiene que ver más con el alcance, cuánto alcance tenemos en establecimiento, y había un reto importante en mejora del estatus. Con base en eso, decidieron que los recursos debían ejecutarse de una manera lógica. ¿Qué quiere decir? Yo no le iba a invertir más plata a la rastreabilidad de lo que le estoy invirtiendo a mis programas sanitarios, porque si no, al final iba a quedar con un sistema de rastreabilidad, pero con un montón de enfermedades que no puedo controlar. Entonces yo como Estado tengo recursos limitados y eso es una realidad, creo que para la mayoría de nuestros países, tengo que saber dónde pongo esos recursos, porque generalmente en nuestros sistemas y sobre todo en las fases iniciales se requiere un gran apoyo de la parte estatal para que los sistemas se echen a andar. Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos que tratar de poner alguna balance entre lo que vamos a dedicar en cuanto a recursos a la rastreabilidad, pero paralelamente lo que vamos a dedicar a la salud pública y a la salud animal para que al final logremos resultados coherentes. Entonces, con base en eso, con base en la realidad sanitaria, diseñaron un programa con características de que sea inclusivo, participativo y representativo, es decir, que incluyera a todos los actores, ojalá que fuera de alcance nacional e incluyera a todos los productores. Estamos hablando de bovinos y bufalinos. Participativo porque todo el proceso de elaboración de la propuesta contó con muchos foros en donde se consultó a subastas, ganaderos, no fue fácil, yo estuve en algunas de esas y había gente que sí o sí quería sistemas de rastreabilidad individual, había gente había mucha discusión alrededor del tema. Y representativo porque querían que representara la realidad sanitaria del país. Con base en eso también analizaron la realidad productiva y vieron que fuera coherente con las posibilidades y necesidades del país. Así desarrollaron, dos sistemas de rastreabilidad que tiene impacto en la salud animal, en la inocuidad de los productos de origen animal y en la salud pública en general. Vieron todo el tema del marco jurídico, toda la definición de las responsabilidades, ya lo vamos a ver, y cómo iban a ver el tema de identificación. OIRSA tiene un proyecto regional en temas de identificación animal, ellos no podían ir por otra vía diferente porque si no, no iba a ser, digamos, compatible con el sistema regional, entonces todos estos aspectos los tenían que analizar al momento de tomar decisiones, y el tema que, como les dije, sigue siendo como la piedrita en el zapato, que es el tema del control de movilización. No solo porque los transportistas son un gremio difícil, sino que el control de movilizaciones hay que hacerlo en conjunto con otras autoridades como Fuerza Pública. O sea, el control de movilizaciones no lo puede hacer SENASA solo porque no tiene la autoridad para parar un camión en la calle, porque no puede, no está dentro de sus competencias. Diseñaron un sistema que fuera más o menos compatible con todo lo que ya he dicho y que lograra tener un nivel importante de integración de todos los actores de la cadena. Contaron con la participación de las cámaras de lecheros, de la Cámara Corfoga, que es la Corporación Ganadera, y con otros actores. Finalmente se quedaron con un programa nacional de rastreabilidad que tiene dos componentes: un componente de control y movilización de rastreabilidad grupal de ganado bovino y bufalino, que es de alcance nacional y, digamos, abarca a todos los productores o a la gran mayoría, porque siempre es difícil meter a todos, pero alcanza a agrupar a la gran mayoría, y un sistema oficial de identificación y rastreabilidad individual que ya vamos a ver, no es obligatorio sino para ciertos sectores. El primero, que es el grupal, tiene como objetivo
verificar la procedencia de origen de todos los bovinos que se comercializan o se movilizan en el país y cumplir con lo relativo a la ley de robo de ganado. O sea, sus fines tienen que ver con origen y con pertenencia a los animales, básicamente. Obviamente, servir como una herramienta para todos los programas de salud animal y de salud pública y como una fuente para futuros sistemas como el de rastreabilidad individual, es decir, el de individual se paró sobre el grupal para poder avanzar y finalmente dar información alrededor del sector. Estos son las responsabilidades: participa SENASA, Fuerza Pública, productores, transportistas, subastas y mataderos. Y dentro de ese proceso, cada uno de los actores tiene una responsabilidad, obviamente, claramente definida y con, digamos, ciertas limitaciones y ciertos alcances que el SENASA, porque termina siendo el coordinador. Este es básicamente el resumen del sistema. Tiene un registro de establecimientos, para lo cual tiene una plataforma web que se desarrolló en el marco de este proyecto que les digo que implementamos de manera conjunta. Esa plataforma se desarrolló con capacidades nacionales. Antes de pensar en el programa, había estimaciones de que una plataforma para alcance nacional podía llegar a costar $200, $300,000. La que se hizo para el país costó cerca de $70,000 porque se hizo como un concurso entre empresas nacionales. Tiene un componente de identificación de ganado, que ya lo van a ver, un control de registro de movimientos, y aquí cuando veo movimientos básicamente se refieren a las salidas de la finca y a, digamos, entre finca, subasta y matadero, y ahí hay dos roles importantes, el del transportista y el del finquero, y un módulo en la parte de mataderos y subastas, que ellos también tienen un control de los animales que ingresan y salen de estos establecimientos. En cuanto al registro de movimiento, existen dos guías: una guía de productor que puede rápidamente asociar con un responsable, no necesariamente con el dueño. ¿Por qué? Porque el que sale en la guía es el que se reporta como responsable. Puede ser él o no puede ser el dueño de la finca, pero al menos ya tenemos a quién poder acercarse. Hay un problema con el origen de los animales y con el establecimiento. Y una bitácora de transportistas, donde también los transportistas tienen que tener una claridad de los animales que transportan, origen, fecha y hacia dónde van. En cuanto a la identificación animal, en Costa Rica para el sistema grupal se validó la marca de fuego como la que se puede aceptar, ya que todos los ganaderos la tienen y generalmente es la misma para un establecimiento. Existe una ley de registro de marcas, entonces dentro de esta guía hay un espacio en donde ellos pueden registrar la marca de fuego, y como aquí no me interesa llegar al animal, me interesa llegar al lote de origen, entonces yo llego al lote de origen y de ahí de alguna manera puedo saber. Los resultados hasta la fecha es que hay 24,000 unidades de producción habilitadas con sistemas de rastreabilidad, 23 subastas ganaderas, el 100% de ellas registran ingresos y salidas en línea a través de los sistemas que se han ido creando, 26 mataderos, el 80% registran información en línea, hay mucha que se registra todavía a mano, y todos los ingresos a mataderos están asociados a una finca, a una marca y a un responsable. Eso es muy importante porque le puedo llegar a un lote de origen. No puedo llegar al animal ni al origen del animal. Llego al origen del lote que llegó a matadero, que es diferente. Además hay 5,169 transportistas que están, digamos, validados. Tienen que sacar lo que se llama un certificado veterinario de operación para poder transportar animales vivos. Todos los ingresos y salidas a subastas y mataderos están documentados y todos los movimientos de ganado se relacionan a una procedencia. Las limitantes, pues todavía en el país existe un porcentaje de fincas sin registrar, sobre todo fincas más pequeñas. Están en un proceso de fortalecer esto. Existen animales que no están identificados correctamente, puede ser porque tienen varias marcas de fuego o tienen marcas ilegibles, y hay todavía problemas en cuanto al puesto de control y al uso de guías de movilización. La guía de movilización es
por finca, por establecimiento. Si yo saco las fincas como Sacha, solo yo las puedo usar. No se las puedo prestar al doctor Marco Tulio. Si él las usa, ese es un uso indebido. Entonces todavía se está prestando este tipo de cosas, pero digamos que tiene resultados interesantes. Luego está el sistema individual. No les voy a decir todo porque el tiempo es limitado, pero lo más importante, el objetivo en este sistema es identificar origen y movimientos de los animales, hacer diferenciación y valor agregado, y incluye todos los eventos que hacen los animales a nivel de una finca. ¿Qué quiere decir eso? Entradas y salidas, muertes, tratamientos, pérdidas de dispositivos, todo eso lo tengo que registrar, más alguna información adicional de acuerdo a los procesos de certificación. Tienen identificación única individual. La información requerida son los datos del animal, identificación, sexo, lugar y fecha de nacimiento y lugar y fecha de identificación. Ya dije cada uno de los movimientos, otros eventos y registros sanitarios. Es voluntario a nivel nacional, sin embargo, es obligatorio para animales importados, animales que van a ser exportados y animales de registro, o sea, todos los animales que pertenecen, que son de registro de raza o estos tipos de animales tienen que tener. De resto, si una finca quiere llevar un sistema de rastreabilidad individual, pues sencillamente entra en un proceso de certificación y ya entra al programa y tiene que cumplir con todo lo que ya he dicho, empezar a identificar todos los animales desde terneros para poder entrar al sistema. Los componentes son muy parecidos al otro, existe un CIREA que es el mismo. Aquí la única diferencia es en el registro de movimientos, que ya no son solo entre establecimientos, sino todo lo que pasa dentro del establecimiento. Entonces yo tengo que decir los animales que entran y salen de mi establecimiento, o sea, de mi finca, y otros eventos. Estas son como las dos diferencias con el de grupal. Además, pues tengo que hacer una inscripción de la finca, tengo que llevar un registro de todos mis animales reproductores, hembras y machos, y tengo que cumplir con certificación y auditoría de mis fincas. Eso es como cualquier sistema de certificación. Entonces, al final, pues es un sistema más estrecho. Estos son los dispositivos que están siendo utilizados. Como ya dije, existe un sistema regional de OIRSA y Costa Rica también tiene que entrar. El color que le correspondió a Costa Rica es el amarillo, y dentro de ese sistema ellos se puede usar para el sistema individual el arete de paleta con el botón o arete de paleta con el bolo, cualquiera de estos mecanismos. Aquí está cómo se hacen los códigos de identificación individual, que incluyen números que facilitan no solo la identificación del animal, sino la identificación de la procedencia. Y la edad para identificar los animales es antes de los 7 meses. Si lo hago después de los 7 meses ya no va a tener rastreabilidad completa, sino voy a decir que el animal es rastreable hasta el momento de la identificación. Yo puedo empezar mi sistema identificando animales de 3 años, pero yo no voy a poder saber qué pasó en los 3 años previos. Entonces son rastreables desde el momento en que entran al sistema. También hay una homologación de los lectores que se utilizan para los aretes. Y hay un sistema en línea para poder llevar el registro y facilitar la gestión de la información específico para rastreabilidad individual, es decir, aparte del sistema de registro de establecimientos. Estos son los 3 grupos de establecimientos que se reconocen para la certificación, que son los animales rastreables desde el nacimiento, los animales rastreables a partir de una fecha determinada, esos que entraron al sistema, no sé, a los 3 años, 2 años, etcétera, y animal que no es rastreable. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tiene el dispositivo, pero que en algún momento yo dejé de anotar información. No anoté eventos, no anoté salidas, entradas, y en rastreabilidad individual yo tengo que anotar todo. ¿Por qué? Porque cada vez que el animal hace un movimiento de estos puede entrar en un riesgo. Si yo lo pasé de una finca a otra, ahí ya hubo un riesgo que tengo que identificar. ¿Qué nos queda todo esto? Pues bueno, este fue el camino que escogió Costa Rica, no quiere decir que sea el mejor, sencillamente fue el que escogió el país basado en sus condiciones y en sus capacidades y en sus recursos. ¿Qué lecciones tenemos? Y es la que rápidamente ya para finalizar me gustaría compartir con ustedes. Pues que hubo una visión de país y una visión de cambio. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando del 2005, estaba una presión muy fuerte a nivel internacional para adoptar los sistemas europeos de rastreabilidad. Entonces Costa Rica casi que tuvo que hacer un alto y decir,
nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacer un proceso y vamos a decidir qué es lo mejor para nosotros, un proceso de análisis y vamos a decidir. Y decidieron optar por el camino que ya les conté, un sistema nacional obligatorio y un sistema no tan voluntario, pero menos obligatorio. Fue hecho a la medida, porque fue hecho dado las capacidades del país, fue multidisciplinario y participativo, participaron profesionales de muchos sectores, se hizo consultas con otras instituciones del sector, pero también con cámaras de productores, etcétera, y fue un paso a paso y de mejora continua, porque ellos no optaron por incluir los dos sistemas al mismo tiempo, sino que en el periodo, yo les mostré la flechita con los años, en el periodo de estos casi 13 años, ya tienen casi consolidado el sistema grupal y está, digamos, en proceso el sistema individual. Entonces, ha sido un paso a paso y el país le ha ido apostando, pero le ha ido resultando bien y ha sido reconocido por los socios comerciales que han llegado a hacer auditorías al país. Es un sistema complementario, ¿por qué? Porque nos sirve de base para todos los sistemas y todos los programas de salud animal y de salud pública veterinaria. No es un sistema aislado ni responde a otros intereses. Fue hecho con capacidades nacionales y contó con el apoyo de la cooperación, digamos, no solo con el ICA, que digamos nosotros fuimos uno de los que participamos sobre todo en la implementación de este proyecto, sino también, como ya dije, la Agencia de Cooperación Canadiense estuvo en un proceso en la fase primaria de dar información, y los fondos con los que se hizo la primera propuesta fueron fondos del STDF. Entonces, pues, esto es un poco lo que les venía a comentar. La publicación está en la página web, ahí está el correo. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Doctora, ¿cuál es el costo para cada productor por animal? ¿De trazabilidad? Sí. Bueno, ahí sí me corchó. Tengo el costo por arete, que en Costa Rica para poder tener los aretes oficiales hay operadores oficiales autorizados, es decir, yo no puedo ir y comprar a una veterinaria un arete, yo tengo que ir a un operador porque tengo que asegurarme que el número que me dan a mí es el número único, y más o menos sale a $1.50 cada conjunto de arete con el otro complemento. El resto de los costos, digamos, el sistema en línea lo hace SENASA, no tiene un costo adicional, o sea que los costos básicamente que tiene que llevar el productor para el individual son los costos de identificación y de registro, que pues tienen un costo, pero no hay, digamos, costos, no hay operadores en este momento. Se quiere ver si se certifican operadores, sobre todo para el tema de registros, pero en este momento es básicamente el de los aretes. Es el costo del arete, básicamente. Sí. $1.50. Para los individuales, ¿no? Para la rastreabilidad individual, sí, señor. Okay. Las guías de movilización creo que tienen un costo, pero es un costo casi que el costo que, digamos, es un costo del que el SENASA no las puede regalar, pero no es un costo que sea que tenga lucro. ¿Quién guarda la base de datos en Costa Rica? ¿O IRSA o SENASA? SENASA. SENASA. Las bases de datos que yo les mostré a ustedes están en la página web de SENASA. De hecho, ustedes pueden entrar, claro, no van a poder entrar. Pero la base de datos de los ganaderos. SENASA. SENASA. SENASA como autoridad sanitaria. Y le voy a ser franca, y al principio cuando se empezó, estamos hablando de 2005, 2006, cuando se empezó a hablar de estos temas, una de las preocupaciones era la información de los ganaderos, que es información en muchos casos privada, y cómo era la gestión. Entonces hasta el momento es SENASA la que la guarda y la resguarda, y las bases de datos son, o sea, usted entra con su clave, no son públicas, sino solamente los operadores de SENASA tienen acceso a ellas. O sea, yo por ejemplo no tengo acceso a ellos, que soy del ICA. Muchas gracias. Aparte de eso, ¿quién de ustedes, usted pertenece al ICA? Al ICA. Sí, es que nosotros acompañamos con el proyecto la gestión, pero realmente es un proyecto de SENASA. ¿Es un proyecto privado? No, de SENASA. De SENASA. O sea, del Servicio Nacional de Salud Animal, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Exacto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Bresani del Ministerio de Salud y quería preguntarle, doctora, si todo animal, usted dijo que el sistema era voluntario, todo animal que entra a un rastro para sacrificio tiene que cumplir con este sistema de trazabilidad aunque la carne no sea para exportación.
Sí, con el grupal. O sea, yo dije que era voluntario, pero hablé de un sistema grupal, y dentro de los resultados dijimos todos los ingresos a mataderos están asociados a una finca, una marca y un responsable. Es decir, yo en un matadero puedo saber el origen del lote del animal, en todos los casos. Porque todos los animales del país tienen rastreabilidad grupal. Lo que no puedo saber es el origen individual del animal. Es decir, dónde nació no te lo puedo decir, pero sí te pueden decir dónde fue el origen de ese lote. Gracias. ¿Y esos 26 mataderos son autorizados por SENASA? Sí, esos que son los mataderos nacionales, tienen regente veterinario. Bueno, en Costa Rica hay mataderos tipo A, tipo B, tipo C, y tienen, digamos, todo el control de SENASA. El abastecedor en Costa Rica, ¿qué participación tiene? El 80% de los animales se comercializan a través de subasta, o sea, la mayoría. Hay, y esa es una parte compleja, existen acopiadores que van a subasta y compran animales de diferente origen, pero digamos que la mayor parte de los animales van a subasta. Muchas gracias. Creo que esa es una realidad diferente a la de Guatemala. Aquí en Guatemala tenemos el problema de que el Ministerio de Agricultura vincularon la trazabilidad con la brucelosis y la tuberculosis. Entonces, en lugar de ser una ayuda, es como un freno, ¿verdad? Porque lo obligan a gastar más, ¿verdad? Entonces, en lugar de primero entrarle al tema de trazabilidad y de control, y ya después puede entrarle usted a un tema de sanidad, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron en Costa Rica en ese sentido? Si lo tenían vinculado o no. En los programas de brucelosis y tuberculosis, digamos que han sido paralelos, no están, digamos, relacionados directamente en cuanto a su gestación, pero en la actualidad el sistema de rastreabilidad grupal apoya a los programas sanitarios. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un animal positivo y me voy a la guía de movilización, veo el origen del animal y puedo llegar al menos al lote. El lote me tendrá que decir dónde es el origen del animal. En la parte de leche es mucho más fácil porque llevan controles más estrictos por el tema de calidad de la leche. Lo primero que nada, el concepto de una salud no es tampoco un concepto nuevo, ¿verdad? Ya de hace bastante tiempo atrás, incluso en China se había hablado de la necesidad de contar médicos veterinarios en algunos aspectos cuando laboraban en el ejército, ¿verdad? Pero el concepto toma otro auge cuando este señor, que es Rudolf Virchow, hace esta aseveración. Rudolf Virchow fue una persona que fue patólogo humano, ¿verdad? Él fue 3 veces nominado al Premio Nobel de Medicina, nunca lo ganó, ¿verdad? Y él propone esto, dice, entre la salud humana y animal no debería haber una línea divisoria, aunque el objeto de estudio es diferente, realmente lo que se busca estudiar, lo que se busca comprender es lo mismo. Y vamos a ver que muchas de las relaciones de las enfermedades que guardan entre los animales tienen relación directa con el ser humano también. Entonces, el concepto de una salud abarca no solamente la salud humana, ¿verdad? Abarca también la sanidad animal, ¿verdad? La productividad agropecuaria y evidentemente una sostenibilidad ambiental. Entonces, hoy en día los profesionales, que son múltiples, ¿verdad? Que trabajan en el concepto de una salud, ¿verdad? Están ligados entre todas esas triadas, ¿verdad? En esos 3 aspectos. El concepto como tal de One Health realmente lo retoma en la década de los años 60-70, ¿verdad? El doctor Calvin Schweib, que fue quien propone el departamento de One Health, que ahorita está funcionando en la Universidad de Davis, en California, y en su momento en este libro, ¿verdad? Él lo denomina una salud, ¿verdad? Él murió hace ya como 15 años, 14 años, pero aún así su legado está vigente como tal. Entonces, hay una interfaz importante, ¿verdad?, de comunicación entre la parte ecosistémica, vamos a ver, la parte de las enfermedades que pueden pasar de estos animales al ser humano, y de aquí, perdón, a la parte productiva y de aquí al ser humano. Muchos de los promotores, vamos a ver, que generan este cambio son precisamente los propios seres humanos. Entonces, hay un importante componente de factor antrópico aquí, ¿verdad? Entonces, el concepto de salud, ¿verdad?, como tal,
es un estado pues, de bienestar, ¿verdad? El concepto de salud pública es un concepto que busca el bienestar grupal, ¿verdad? En general, ¿verdad? De ahí hay un importante, si lo tomamos en la parte de salud pública veterinaria, son todos los aportes que los médicos veterinarios como tales podemos hacer a la sociedad. Y vamos a ver que es bastante, ¿verdad? Aunque a veces se considera que el médico veterinario es casi que solo de perros y gatos, vamos a ver que realmente va mucho más allá de la función que ejerce el médico veterinario en la sociedad. ¿Verdad? Y bueno, la parte de enfermedad, si nosotros lo vemos como desde el punto de vista de como lo enfoca la OIE, no solamente la enfermedad como un agente infeccioso como tal, sino también como una parte importante de un aspecto económico, ¿verdad? Un animal enfermo es un riesgo para los comercios, ¿verdad? Es un riesgo para los mercados globales, es un riesgo para las fronteras comerciales de los países y además es un riesgo para el sector productivo porque disminuye la productividad y las ganancias que se pueden tener, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cerca del 60% de las enfermedades que tiene el ser humano son infecciosas. Es bastante, es mucho. Muchas de estas son zoonosis, ¿verdad? Y se ha visto que cerca de más o menos el 75% de las enfermedades zoonóticas tienen en general un reservorio. Generalmente es un reservorio silvestre, cuyos agentes, ¿verdad? Generalmente no afectan a los animales silvestres porque tienen una coespeciación y una coevolución con ellos. Entonces son reservorios de esas enfermedades realmente. Pero sí pueden haber, dependiendo de algunas características, hacer un salto entre especies y afectar a especies productivas, ¿verdad? Con detrimento de la salud y en algunos casos incluso brincar al ser humano como tal. Entonces, aquí hay diferentes tipos de zoonosis, ¿verdad? Tenemos zoonosis que pueden ser a través de animales vertebrados, ¿verdad? Ahí está brucela, por ejemplo, salmonela. Tenemos algunas otras zoonosis importantes que pueden ser transmitidas por vectores, ¿verdad? Se considera que el cambio climático va a ser uno de los factores más importantes que va a generar que muchas de las enfermedades emergentes en los próximos años surjan a través de esta vía. Entonces, ahí tenemos el virus del Nilo, tenemos algunas encefalitis equinas, la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Tenemos varias enfermedades rickettsiales ahí importantes. Tenemos también algunas enfermedades que tienen un ciclo únicamente silvestre, ¿verdad? Tenemos otras que son como estas, exantrópicas, tenemos otras que tienen un ciclo propiamente urbano, ¿verdad? Y tenemos otras que tienen un ciclo mixto como estas que están acá, ¿verdad? Y evidentemente también hay antropozoonosis, o sea, las vías de contaminación pueden ir en dos vías, ¿verdad? El ejemplo más claro es Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que es un organismo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Pero también es uno de los agentes etiológicos más importantes en casos de mastitis, por ejemplo. Entonces, cuando hay un inadecuado lavado de la ubre, una adecuada desinfección de la ubre, podemos contaminar y generar una mastitis, ¿verdad? Y tenemos también algunas que van en dos vías, ¿verdad? Como este ejemplo de quinococos, que es importante. Entonces, el concepto de una salud estudia la ecología de enfermedades o la dinámica de enfermedades a nivel de estos tres componentes. El huésped, que puede ser un animal o puede ser una persona, pueden ser ambos, ¿verdad? Un ecosistema donde este organismo está en un estado de lo que se conoce como nidalidad, o sea, está en un estado inactivo, está ahí latente, ¿verdad? Y en un estado donde por alguna razón este organismo puede saltar de este ecosistema, ¿verdad? Y pasar a un animal o pasar a un ser humano como tal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si vemos muchas de esas enfermedades que han surgido en los últimos casi 100 años han cobrado una importante cantidad de víctimas humanas, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el virus del Nilo, ¿verdad? Aquí está el ébola, está el VIH, está el SARS, está el Nipah, está el ENDRA, está el MERS. Todos estos tienen dos características. Primero que nada, que son enfermedades emergentes en su momento. Y segundo, que son zoonosis. Algunos de ustedes me dirán, no, pero es que el virus del SIDA no es una zoonosis. El virus del SIDA es una zoonosis. De hecho, los últimos estudios que se han hecho demuestran que ese virus mutó a raíz del virus de inmunodeficiencia en simios. Y aunque los primeros casos se detectaron como en los años 80, realmente la filogenética del virus muestra saltos a partir de los años 20. Entonces, los virus y los organismos en general, bacterias, priones, etcétera, se adaptan a nuevos huéspedes. Al final es eso, es un proceso evolutivo, un proceso de adaptación al cambio. Entonces, el organismo, como dijo Darwin, más apto es el que se logra adaptar a esos cambios, y esos cambios inclusive incluyen la adaptación a una especie nueva. Entonces, ¿verdad? Porque esto también es importante, porque esta variabilidad de organismos que puede tener va muy de la mano
con el concepto de nidalidad, que vamos a ver ahorita, que significa que en una determinada región geográfica va a haber una cantidad específica de huéspedes animales, ¿verdad?, que tienen ese virus o tienen ese agente patógeno, que puede ser cualquiera, ¿verdad?, y que favorecen que el virus esté ahí, que el organismo esté ahí en un ciclo selvático, sin generar un problema. Cuando esas condiciones cambian, ¿verdad?, generalmente por culpa del ser humano, entonces puede variar. Y la mayoría de países que se encuentran aquí, que se encuentran en la zona del trópico, ¿verdad?, son países como nosotros, como los países nuestros, ¿verdad?, como Costa Rica o Guatemala, que son megadiversos. Entonces, a mayor diversidad, mayor variabilidad de reservorios y vectores, ¿verdad? Entonces, mayor probabilidad de que las próximas enfermedades emergentes surjan en estas regiones que también tienen un altísimo cambio en aspectos de producción agropecuaria. De ahí la importancia de mantener sistemas de vigilancia tanto activa y pasiva sobre diferentes organismos que pueden tener un rol patógeno y que pueden estar presentes en animales silvestres y que pueden generar un impacto en sistemas productivos también, ¿verdad? Entonces, estas vías de transmisión, ¿verdad?, se pueden dar de diferentes formas, ¿verdad?, que puede ser por una vía de transmisión horizontal, ¿verdad?, de un animal a otro, ¿verdad?, eso es clásico, puede ser a través de fomites, puede ser sexual, ¿verdad?, puede ser contagio directo, etcétera, o puede ser transplacentaria o calostral en el caso de ser una vía vertical, ¿verdad? Importante también las vías de transmisión de tipo alimentario, ¿verdad?, que es lo que nosotros denominamos como ETAs. Vamos a ver por qué son importantes, porque un gran número de enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs se transmiten a través precisamente de alimentos de origen animal. Entonces hay un componente ahí de zoonosis, digamos, de transmisión alimentaria que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, este concepto que les decía, ¿verdad?, que es la capacidad de que los organismos tienen un foco dinámico en un ecosistema, es tampoco un concepto que es nuevo. Este concepto lo describió un parasitólogo precisamente humano, ruso, por ahí de los años 1900, ¿verdad? Y el concepto se denomina nidalidad como tal. Esa nidalidad cambia por aspectos antropogénicos, ¿verdad?, y puede generar la incidencia de nuevos agentes o de nuevas enfermedades que no se conocían. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes conoce el concepto de que es por ejemplo una enfermedad emergente? Si yo les pregunto, ¿me podrían responder? Bueno, las enfermedades emergentes son enfermedades que tienen puede tener una de tres características, o son agentes completamente nuevos que no se conocían en su momento, ¿verdad?, como el SARS, que no se sabía que podía generar una enfermedad, ¿verdad?, o enfermedades que afectan otra especie que originalmente no están afectando, ¿verdad?, como podemos ver, por ejemplo, el distemper en algunas especies silvestres de felinos, que no es común, cuando el distemper generalmente ha sido asociado a poblaciones de caninos domésticos, ¿verdad?, o enfermedades que tienen un rango geográfico, pero por aspectos como cambio climático, ¿verdad?, pueden abarcar diferentes áreas geográficas, ¿verdad?, como por ejemplo sucedió con el virus del Nilo, ¿verdad?, que es un virus que tradicionalmente estaba únicamente en unas regiones de África y apareció en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos cambios antropogénicos precisamente son promovidos por el ser humano, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, pues el uso intensivo de, por ejemplo, antimicrobianos, que tiene que ver mucho en la parte de promoción de crecimiento, digamos, de promotores de crecimiento en la industria también agropecuaria, pero también los desechos que van a los ríos, que eso comentábamos ahora antes del inicio, ¿verdad? Y muchas otras causas. De hecho, la mayoría se cree que para el año 2050 va a haber más personas que van a morir por bacterias súper resistentes que por otro tipo de enfermedades. Entonces, esto es un problema hoy en día de salud pública, ¿verdad? Las migraciones también, por ejemplo, los vuelos comerciales, así como se comercializa, ¿verdad?, y no hay fronteras para la comercialización de productos agropecuarios, tampoco hay fronteras para las enfermedades infecciosas hoy en día, el cambio climático, por ejemplo, y también aquí la parte de la domesticación, ¿verdad?, se dice que fue uno de los aspectos más importantes que históricamente promovió que muchas de las enfermedades que estaban en los animales pudieran saltar al ser humano. De hecho, hay un libro de un señor que se llama Jared Diamond, en el que él ganó el Pulitzer por ese libro en el año 2005, y él habla precisamente de cómo la domesticación promovió, junto con esta relación humano-animal, la incidencia de enfermedades zoonóticas, ¿verdad?
Entonces, estos cambios agropecuarios, ¿verdad?, que son cada vez a veces más intensivos, a veces más exigentes, ¿verdad?, para cumplir con metas de mercados, pueden también incidir en la aparición de patógenos, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la forma de cómo minimizar ese riesgo. Y ahí es donde el concepto de una salud, ¿verdad?, que esto es adaptado de la página de la OIE, ¿verdad? Este riesgo se puede dar a un inicio de la cadena, pero si el riesgo no se mitiga, llega hasta los consumidores finales. Y ahí es donde, digamos, las políticas de salud pública veterinaria, ¿verdad?, tienen que ir de la mano con las políticas también de salud humana. Mucho van de la mano las dos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el concepto de una salud? ¿Verdad? Es un concepto amplio, ¿verdad? En el caso específico de inocuidad de alimentos, es un sistema, digamos, de producción bastante complejo al que nos estamos sometiendo hoy en día. Es un sistema que precisamente por esa complejidad tiende a ser bastante vulnerable, ¿verdad? Entonces tienen que tener controles cada vez más estrictos y hacia eso va los mercados globales, ¿verdad?, hacia poner ciertos requisitos. Cuando hablamos de calidad, precisamente estamos hablando de eso, de cumplir requisitos del cliente, y en este caso los clientes son los mercados metas y los requisitos sanitarios de los países a los cuales van esos productos. Entonces, la mayoría de estas enfermedades de transmisión alimentaria, ¿verdad?, muchas están ligadas con productos de origen animal y la gran mayoría son de origen bacteriano, ¿verdad? Hay algunas excepciones parasitarias y tal vez un par de virus ahí importantes que ahora vamos a ver algunos, pero cerca del 70% estamos hablando de que son organismos bacterianos, ¿verdad? También tenemos riesgos microbiológicos como los residuos de medicamentos, ¿verdad?, y tenemos riesgos físicos, pero son de menor impacto o menos frecuentes que comparados con los riesgos microbiológicos si los vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, los principales alimentos que tienen relación con ETAs, ¿verdad?, vamos a ver por qué ahora, son precisamente de origen animal, ¿verdad? Entonces, ese es un estudio, ¿verdad?, que se publicó en el año, vamos a ver, 2017, y vean ustedes que principalmente, por ejemplo, lo que es la carne bovina, lo que es rumiantes menores, ¿verdad?, y también un poco la carne de cerdo, ocupan índices importantes, ¿verdad?, de casos de riesgos atribuibles a enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, comparados con, por ejemplo, vegetales, que es un poquito menos, ¿verdad?, o con frutas y otro tipo de productos. Entonces, es bastante significativo, o sea, lo que es cerdo, carne de res, ¿verdad?, abarcan prácticamente el 75% de esos riesgos de transmisión, ¿verdad? Eso es significativamente importante, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que existe una relación directa, ¿verdad?, entre lo que es el concepto de seguridad alimentaria y la parte de inocuidad, ¿verdad? Yo puedo tener acceso a alimentos, puedo tener disponibilidad de alimentos, pero no me garantizan que esos productos vayan a ser sanos, no son inocuos. Entonces, ahí no hay seguridad alimentaria, ¿verdad? La inocuidad es uno de los pilares de la seguridad alimentaria, ¿verdad?, porque la seguridad es un aspecto más amplio, pero no podemos decir que hay seguridad alimentaria si no tenemos inocuidad. Y tener acceso a alimentos es también parte de un derecho de alimentación. Por lo tanto, contar con un concepto de una salud adecuadamente implementado y ejecutado me garantiza no solamente la seguridad alimentaria, sino también un derecho a la alimentación, el cual es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Y que en nuestros países también está reglamentado por diferentes artículos de los derechos internacionales, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito de estos dos, aunque hay 4 tipos de alimentos, nosotros vamos a hablar un poquito más de la parte de alimento adulterado y la parte de alimento no inocuo, ¿verdad? Yo puedo tener un alimento fraudulento, pero eso no quiere decir que no sea inocuo, ¿verdad? Yo puedo tener un alimento con menos cantidad de la que dice la etiqueta, pero nadie se va a morir por eso. En cambio, si yo tengo un alimento, como dijo por ejemplo Sacha, el caso de la melanina, era un producto, ¿verdad?, que además estaba adulterado, hubo muertes, ¿verdad?, hubo gente que se quedó ciega, hubo gente con lesiones permanentes. Entonces, ahí tenemos los dos, adulterado y además no es inocuo. Entonces, esto puede variar. Sin embargo, cuando hablamos de calidad de alimentos, hablamos de 4 aspectos básicos, que es la parte de características físico-químicas, nutricionales, organolépticas y de inocuidad. Y en los últimos años, producto de los incidentes de fraude alimentario que han habido, también se está agrupando la característica de autenticidad, o sea, es decir, que el consumidor pueda realmente tener la certeza de lo que está consumiendo, sea realmente un producto, si yo digo 100% leche de vaca, sea 100%, no sea un 25% leche de búfalo. Entonces, ese es otro concepto importante que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, inocuidad es una ausencia de peligros, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de peligros, como les comenté anteriormente, ¿verdad? Entonces,
Algunos aspectos importantes de los alimentos, bueno, hay aspectos intrínsecos del producto, ¿verdad?, que son propios, y aspectos extrínsecos que no tienen que ver propiamente con el producto, tienen que ver con aspectos de transporte, tienen que ver con almacenamiento inadecuado, inadecuadas prácticas de manejo de alimentos, ¿verdad? Y algunas características intrínsecas, bueno, ahí está la actividad del agua, entre más acuoso sea, obviamente es más evidente, más propenso a la contaminación, el pH, ¿verdad? Algunos componentes como la microbiota competitiva, cuando estamos hablando, por ejemplo, de algunos productos que se tienden a fermentar, ¿verdad? Ahí compiten los organismos que hay en el producto, por ejemplo, un queso. Y también, esta es importantísima, la formación de biopelículas, porque también se ha visto que organismos que tienen la capacidad de formar esas biopelículas son más resistentes a los desinfectantes comunes y también tienen una resistencia importante a los antibióticos. Y es que estas biopelículas pues son realmente ecosistemas donde ellos se comunican, intercambian genes de resistencia, intercambian plásmidos, transposones. Entonces generalmente no solamente se los estoy transmitiendo a la misma bacteria, se los están transmitiendo a diferentes grupos de bacterias que pueden haber también bacterias patógenas de importancia. Y además, cuando ustedes encuentran esas biopelículas en plantas, son bastante complicados de erradicar. Generalmente tienen más periodos de resistencia en plantas de alimentos, entonces es más difícil la eliminación de esas bacterias, ¿verdad? Y las características extrínsecas como la temperatura de almacenamiento y la humedad, vamos a ver que esta en especial es importante porque también es una característica que se puede alterar, ¿verdad?, para disminuir el riesgo de incidencia microbiológica tanto en parásitos como en bacterias como tal. Entonces, importantes, si ustedes ven aquí, un gran porcentaje, estos del CDC, de enfermedades de transmisión alimentaria, precisamente tienen que ver con productos como los mariscos, que son productos sumamente fáciles, ¿verdad?, de contaminar, ¿verdad? Se ocupa de una cadena de frío bastante estricta, ¿verdad? Especialmente si hablamos de algunos productos también que son histaminoproductores, que por su temperatura pueden producir algún tipo de compuestos químicos que van a afectar al consumidor, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, el dorado, no sé cómo se llaman aquí, atún también y otros compuestos, ¿verdad? Y también, bueno, un poco lo que es la parte de leche, ¿verdad?, y de pollo. Entonces, realmente, un porcentaje importante en los productos de origen animal, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, estos datos también son de la FDA, ¿verdad? Vamos a ver algunas bacterias, todas estas que están acá, bueno, excepto Shigella, ¿verdad?, y excepto Cronobacter, son de tipo zoonótico y son también las enfermedades más comunes reportadas en este caso en Estados Unidos, ¿verdad?, inclusive para el año anterior. Entonces, si lo traducimos a enfermedades a nivel global, ¿verdad?, esto es de un artículo de la Organización Mundial de la Salud para el año 2010, es un poquito viejo, pero es un importante artículo porque habla sobre la carga de enfermedad. Eso quiere decir que estamos hablando de la cantidad de años perdidos que puede tener una persona relacionada con enfermedades de transmisión alimentaria, que muchas veces se subvalora porque una persona se siente mal, va al baño, vomita, no va al servicio de salud y que le detectan una infección por E. coli o por salmonella. Entonces muchas veces no se tienen los datos exactos. También estamos hablando de algunos años importantes, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, salmonella, está listeria, está Shigella, está Echinococcus, Campylobacter, etcétera, 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 ¿verdad? En el caso específico de Costa Rica es un país que exporta mucho, sobre todo la parte del sector de lácteos, ¿verdad? Aquí a Guatemala llegan bastantes lácteos provenientes de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es como el tercer productor de lácteos de América Latina, después de Uruguay y de Argentina, ¿verdad? También exporta mucho a lo que es Dominicana, por ejemplo. Uno de los mercados más importantes también es Estados Unidos, ¿verdad? Estos son datos de la Secretaría Agropecuaria, allá en Costa Rica, es el CEPSA, ¿verdad? Y principalmente lo que exportan son productos, en este caso, de origen animal, ¿verdad? Mucho. Sobre todo la parte de lácteos que se concentra acá. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque las enfermedades de transmisión alimentaria generan un impacto altísimo, ¿verdad?, en costos de servicios de salud, ¿verdad? Y también, si vamos a hablar de algunos sectores, ¿verdad?, vulnerables de la sociedad que pueden ser más afectados por estas, ¿verdad?, como niños menos de 5 años, mujeres embarazadas, también tienen una alta tasa de morbilidad porque son personas con un sistema un poquito más debilitado, ¿verdad? En el caso específico de Costa Rica, esos son datos del año 2013, ¿verdad?
precisamente vean que son datos significativos, y eso que estamos hablando de datos de hace unos 5 o 6 años, es bastante, ¿verdad? Eso es un costo para un pequeño, y acuérdense que les dije que muchas veces las cargas de enfermedades son subvaloradas, entonces posiblemente estos datos sean mucho mayores, ¿verdad? Entonces, algunas setas importantes relacionadas en Costa Rica, aquí voy a hablar en general y voy a ir hablando un poco por qué, ¿verdad? La primera que tenemos es esta, no sé si ustedes la han escuchado de Helicobacter. ¿Alguien ha escuchado, verdad? Ese es un patógeno, precisamente ahora que estamos hablando de enfermedades emergentes, ese es un patógeno emergente, ¿verdad? Relacionado con diferentes productos. En Costa Rica está principalmente relacionado con la cadena avícola, entonces se han encontrado algunos productos avícolas que tienen que ver con contaminados con Helicobacter, y también ha habido casos clínicos en personas que consumen el pollo crudo, ¿verdad? O mal cocido, entonces se enferman de Helicobacter. Otro que es importante es Campylobacter, ¿verdad? Campylobacter está presente en la cadena avícola de Costa Rica en todos los estratos, y te imagino que en todos los países, ¿verdad? Es súper común, ¿verdad? Sobre todo Campylobacter, estamos hablando de Yeyuni, porque también hay Campylobacter coli, ¿verdad? Asociado con cerdo, ¿verdad? Y es importante, vamos a ver ahora por qué, por eso les marqué una estrellita, ahora al final les digo por qué es importante Clostridium también, ¿verdad? Es común a veces encontrar algunos tipos de Clostridium, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajamos en embutidos, ahí está Clostridium botulinum, ¿verdad? Si trabajamos con embutidos es perfringe, si es con enlatados estamos hablando del botulinum, pero también en los últimos años ha salido en la parte cárnica Clostridium difficile, que es una bacteria que es más común encontrar en ambientes hospitalarios, ¿verdad? Pero ha estado apareciendo en la parte de cárnicos, entonces se puede decir que es un patógeno emergente en la parte de cárnicos también, ¿verdad? Enterococcus, si bien como tal no es una bacteria realmente patógena desde el punto de vista de alimentos, es una bacteria que resiste muchos ambientes, ¿verdad? Es una bacteria altamente resistente al ambiente de sal, al ambiente de pasteurización, es un indicador de contaminación de los alimentos, pero está aquí porque es un importante transmisor de genes de resistencia a diferentes organismos, como por ejemplo Listeria, como Staphylococcus. Y si nos trasladamos al ambiente intrahospitalario, Enterococcus sí es un importante patógeno en la parte nosocomial, curiosamente no en la parte alimentaria. Más bien, inclusive, se utiliza para algunos productos fermentar quesos, fermentar embutidos. Entonces tiene como dos caras, digámoslo así. Otro importante, ¿verdad? Es la parte de Listeria. Listeria es una bacteria que es bastante común encontrar en quesos frescos, ¿verdad? No pasteurizados, ¿verdad? Es responsable de cerca del 4% de los recalls o retiros de producto a nivel mundial, ¿verdad? Es bastante común, una causa bastante importante, ¿verdad? Y también Staphylococcus, que es bastante común, acuérdense que es un agente que tienen antropozoonosis. Y las razones por las cuales les marqué estos es porque en todos ellos, aparte de que se han logrado aislar de productos de origen animal, se han encontrado genes de resistencia. Entonces, contra algún tipo de antibióticos. En el caso precisamente de Campylobacteriosis, este año fue el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria en Costa Rica y los datos que dieron fueron bastante alarmantes, ¿verdad? Hicieron un estudio en tres niveles de la cadena avícola, ¿verdad? En plantas, digamos, en la parte de producción avícola primaria, en plantas de proceso, de faenamiento y también en venta al público, que serían como supermercados. Y encontraron en todos ellos un nivel de resistencia a las quinolonas, que son antibióticos de amplio espectro, cercano al 85%. Entonces, estos datos también hacen ver que posiblemente estos genes pueden estar migrando a través de las cadenas agroalimentarias, y de ahí la importancia de hacer, como está haciendo el SENASA, activó una comisión de resistencia de los antimicrobianos. Esa comisión es mixta, no solamente hay médicos veterinarios ahí, hay médicos humanos también y hay otro tipo de microbiólogos y otros, entre otras profesiones, pero esta información que vimos aquí con Campylobacter hace ver la importancia de esto, ¿verdad? Porque tanto las fluoroquinolonas como las tetraciclinas son de uso bastante común en humanos, y en los dos tenemos bastante, bueno, sobre todo en quinolonas es bastante importante el dato, ¿verdad? Algunas otras importantes, ¿verdad? Aquí les marcaría estos dos últimos. La hepatitis C, ¿verdad? La hepatitis C no es un organismo común que se busque en seres humanos, ¿verdad? La hepatitis C es endémica
es una enfermedad también que se transmite por consumo inadecuado de carne de cerdo mal cocida, pero los reservorios sí hay, digamos, el cerdo sí es bastante común. En Costa Rica no hay casos reportados en humanos, pero sí hay reportes de este virus en algunas granjas porcinas del país, entonces se sabe que el virus está. Habrá que mejorar o no hay que mejorar los sistemas de detección, habrá que ver, pero el virus por lo menos sí está en el país. Otro importante aquí es la leucosis bovina, no sé aquí cuánto es la incidencia, me imagino que debe ser bastante alta, en Costa Rica en hatos lecheros es alta, y la importancia de esto es porque está considerado como un virus potencialmente zoonótico, ¿verdad? El virus de la leucosis es un virus que es un retrovirus. Ellos tienen dentro de su secuencia de proteínas algunas secuencias que son promotores de tipo oncogenes. Entonces se ha ido asociando en los últimos años la presencia de este virus, sobre todo con una alta incidencia de cáncer de seno en mujeres. Entonces, hay estudios que demuestran la presencia de proteínas virales en algunos tumores de cáncer de seno en mujeres. Ahora, no se puede achacar únicamente a porque es multifactorial, y aunque el virus está en alta incidencia, ¿verdad?, en bovinos, en los casos de cáncer de seno se dice que la incidencia es poquita, como menos del 10%, pero sí se piensa que puede haber una asociación y por eso se le cataloga actualmente como un virus con potencial zoonótico. Desde el punto de vista también de organismos micóticos, ¿verdad?, tenemos el caso de Aspergillus, ¿verdad?, específicamente de lo que son aflatoxinas. Ahí la mayoría de micotoxinas están en granos, pero hay una en específico que es la toxina, aflatoxina del grupo M1, que sí puede ser excretada por leche. Y entonces se ha encontrado en lo que es queso y también lo que es leche, ¿verdad? Algunos parásitos, ¿verdad?, que yo me imagino que algunos de ustedes no los conocían, ¿verdad? Me imagino que en especial estos dos que están aquí, ¿verdad? Este primero, el Centrocestus, es un tremato, ¿verdad? Es un organismo patógeno que es importado, importó en los años 50 y 60 al continente americano, es una zoonosis, pero también es un organismo que también tiene altísima importancia en el sector piscícola, porque mata lo que son las larvas, ¿verdad? En Costa Rica se ha reportado desde el año 2010, precisamente en tilapia, ¿verdad? Creo que El Salvador es un país que tiene altísimos, muy competitivo en la parte de tilapia, Costa Rica también, aunque ha bajado un poquito, ¿verdad? Ahora nos ganaron ustedes. Y este es un importante en la parte de alevines, este es importante. Sí, también, ¿ves? Entonces está reportado en muchos países de América, ¿verdad? Lo importaron desde Asia, que no me equivoco. Este otro que está aquí, el Contracaecum, es un agente que es también causante de anisacosis, ¿verdad? Cerca del 90% de las enfermedades de anisacosis son causadas por Anisakis. Pero hay dos géneros más que son Pseudoterranova y Contracaecum que pueden causar anisacosis, ¿verdad? No es tan común con otros países donde tienen una alta dieta de pescado, como por ejemplo España o Japón, donde tienen los índices más altos de estas enfermedades, pero igual siguen siendo importantes, no solamente porque se enquistan en el músculo de los hospedadores, sea en el pescado o el que se va a comer también la persona ese pescado contaminado, ¿verdad?, sino también porque pueden pasar ahí un tiempo y pueden generar shock anafiláctico. Y en nuestros países, yo no sé si aquí en Guatemala es igual, ¿verdad?, pero se tiende mucho a comer el ceviche, ¿verdad? Y el ceviche, que es un plato muy gustado, como es pescado, y sushi también ahora está muy de moda, ¿verdad? No son pescados que no son cocidos. Entonces, el limoncito que le ponen podrá ayudar a bajar un poco la carga bacteriana, pero el parásito no muere con eso. Entonces, son importantes agentes también a valorar, ¿verdad? Echinococcus, hay un reporte nada más en la literatura, así como por una necropsia que encontraron, ¿verdad? Se hizo un estudio hace unos años en los reservorios silvestres, que son caninos silvestres, coyotes, en el caso de Costa Rica, no se encontró. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Pues no sabemos, pero está reportado en la literatura, ¿verdad? Y por último, bueno, voy a brincar un poco el de Paragónimos, lo voy a dejar al final. Toxoplasma es uno que también se ha encontrado mucho en la parte de embutidos, ha bajado mucho la prevalencia, bajó de cerca de un 13% a un 4%, ¿verdad? Principalmente en productos que son embutidos no cocidos, ¿verdad? Los embutidos llevan un proceso de cocción como punto crítico, ¿verdad? Pero embutidos como el chorizo no.
Entonces lo único que tienen ahí es la sal de cura que les ponen para los Clostridium, ¿verdad? Y también hay un límite que no debe superar, que muchas veces no se cumple, ¿verdad? Porque tienen también riesgo de ser carcinogénicos, ¿verdad? Entonces, pero ha disminuido bastante. Entonces esta es una enfermedad que han estigmatizado mucho a los pobres gatos, pero la mayoría de enfermedades, digamos, de contagios de toxoplasmosis es por consumo de productos crudos, de alimentos, ¿verdad? Y generalmente la gente no se va a comer las heces del gato, entonces a menos que el gato también sea un gato que sale, ¿verdad? Y tiene contacto con ratones y come ratones, es muy difícil que tenga. Entonces es una enfermedad estigmatizada. Y Paragónimos también es un tremátodo, ¿verdad? Es un tremátodo que se obtiene al consumir crustáceos crudos, ¿verdad? En Costa Rica hay reportes, muchos en la zona caribe del país, se han reportado 2 especies, Paragónimos caliensis y mexicanos, ¿verdad? Ahorita está en debate si hay una tercera o no, y lo puse ahí porque también este año en el Congreso de Medicina Veterinaria, un muchacho de Guatemala fue a hablar de Paragónimos y habló de la prevalencia de Paragónimos en Guatemala. Entonces también es una enfermedad que está presente aquí en el país, ¿verdad? Importante. ¿Verdad? Y es interesante porque no hay como que muchos conocimientos de la enfermedad, entonces se confunde con cáncer de pulmón, con tuberculosis, y lo que menos se piensa es que es un parásito, porque este parásito migra al pulmón, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Y bueno, algunos casos también de toxinas que se pueden encontrar ya sea por moluscos o por pescados, ¿verdad? Y en este caso también por plantas, ¿verdad? Esto es importante porque Costa Rica, ¿verdad? Es un país, como les dije, productor de leche importante. El Tiridium aquilino tiene una toxina, una fitotoxina que es un azúcar, un glucósido, ¿verdad? Y entonces genera hematuria enzótica en bovinos, pero también se excreta por leche. Entonces ha sido vinculado como un factor de riesgo en el caso de Costa Rica para el cáncer gástrico. Costa Rica tiene una de las incidencias más altas de cáncer gástrico en el mundo, en algunas zonas, ¿verdad? Entonces recordemos que el cáncer es generalmente multifactorial, ¿verdad? Hay aspectos ambientales, genéticos, etcétera, pero se ha vinculado como un posible factor de riesgo también para ello, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos también de la parte de inocuidad, no podemos despegarnos un poco de la parte de fraude, porque van muy de la mano, ¿verdad? Vean que el impacto que pueda tener, tal vez la motivación es diferente, pero el impacto sí puede tener un impacto significativo en la salud, ¿verdad? Entonces, esta es una matriz que salió hace algunos años, ¿verdad? Una de las personas que más ha trabajado en la parte de fraude alimentario es el doctor Spink, que está en Minnesota, y él tiene un centro de prevención de fraude alimentario. Entonces, ellos hicieron esta matriz de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el fraude alimentario? Es cuando una persona intencionalmente, ¿verdad? Para ganar un valor económico con ese producto, lo adultera. Lo puede adulterar de diferentes formas, ¿verdad? Como dijo Sacha, con melanina. En otros casos hacen ver la carne de caballo como si fuera de res, ¿verdad? En otros casos te venden menos cantidad, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ¿qué genera? Bueno, genera primero que nada un riesgo significativo a los países y también a los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque no solo me genera un riesgo a la salud. Yo no sé qué estoy comiendo, no sé ese riesgo, ¿verdad? Ese producto químico que está ahí, ¿qué me puede generar? ¿Verdad? También genera la pérdida de la confianza en algunos sistemas, ¿verdad? Cuando pasó este asunto de la carne de caballo, ¿verdad? En Europa fue un asunto que afectó la trazabilidad de muchos países de Europa, porque no solamente se dio un país de Europa, se dio como en 13 países diferentes y no se dieron cuenta hasta que llegó el último. Entonces ahí ponen un poco la capacidad de los países para poder detectar esto, y es que el fraude alimentario no sigue una característica epidemiológica clásica. Generalmente, cuando estamos hablando sobre todo de un tóxico nuevo que está ahí, como en el caso de la melanina, no se sabe hasta que el producto ya está causando problemas. Muchas veces no está la prueba laboratorial para poder detectarlo, porque nunca se ha imaginado que van a poner eso ahí, ¿verdad? Y genera un problema significativo. Ese genera también una pérdida de confianza en los países socios comerciales, y puede generar, como pasó en el caso de China, que le pusieron barreras comerciales, le dijeron: la leche de China no se vende aquí, porque no nos podemos dar el riesgo de comer leche que está contaminada, ¿verdad? Entonces, en el caso de Costa Rica sí hay reportes, ¿verdad? También pasó lo que pasó en Europa, ¿verdad? Aquí esto pasó en el año 2016, ¿verdad? Este es un programa institucional que tiene el país para comprarle a ciertos proveedores, ¿verdad? Que son proveedores pequeños, y redistribuirlo, y generalmente lo distribuyen también a segmentos de la población que pueden ser vulnerables, ¿verdad? Porque le dan a los CENSINAI, que son los centros de alimentación a niños de bajos recursos, a los hospitales y a las cárceles.
Entonces son ambientes estresantes donde la gente puede tener, digamos, un poquito baja la inmunidad. Y el problema de aquí no es, como dijo Sacha también, que la gente coma carne de caballo, porque la carne de caballo es legal. El problema es que en Costa Rica solo hay un matadero de caballos oficialmente. Entonces, ¿de dónde viene esta carne? Si viene del matadero no hay problema. Pero si viene de un matadero clandestino donde yo no puedo saber las condiciones, primero, bienestar animal, cómo se mató el caballo. Segundo, las condiciones de higiene. Y tercero, si el animal tiene o no periodo de retiro de algunos productos que no son permitidos, que pueden tener, ¿qué pasa con ese animal? Entonces, precisamente, si no me equivoco, Sacha me puede corregir, hace poco, también hace como 2 años, ¿verdad? Ya hubo un sistema de trazabilidad en subastas de equinos que se está implementando, se iba a implementar. Sí, pero había una directriz, creo, pero bueno, no sé si está implementando y entonces está en vías de hacerse también por eso. Y también hay algunos estudios, ¿verdad? Como en miel de abeja. En este caso, lo que hace es que adulteran la miel por sirope de maíz, ¿verdad? Que si bien es cierto, no te vas a morir por eso, pero no estás comiendo por lo que estás pagando, entonces te están estafando. Entonces, si hay un estudio del año 2007, como el 12% de las mieles en ese momento no eran miel, ¿verdad? Que se comercializaban en el país. Y Costa Rica es un país que importa también mucha miel de otros países, ¿verdad? A veces la producción de Costa Rica no da abasto para tanto. Entonces, son algunos casos también que hay importantes. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, hay que ver la vulnerabilidad que puede tener la cadena en ese momento o la empresa en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos precisamente de la exposición al riesgo, que son las probabilidades que pueden haber para que este peligro se presente, ¿verdad? En la cadena o se presente un producto determinado. Entonces, precisamente a raíz de esos problemas que hubo en Europa y que hubo en China, muchos países, por ejemplo Estados Unidos, a nivel de la ley FESMA, que es uno de los mercados más importantes de Costa Rica, está exigiendo, ¿verdad?, que se mejore la parte de vulnerabilidad a los proveedores que van a llevar productos allá. Y entonces hay diferentes tipos de análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, es uno que es muy interesante porque se puede bajar a través de una aplicación en el teléfono. Lo desarrollaron varias universidades de Holanda, por ejemplo. Y también hay uno que tiene el gobierno de Estados Unidos a través del FDA, que lo que hace es, dependiendo del tipo de agrocadena, hace diferentes preguntas que los productores o las plantas se pueden hacer para ayudar a ver si se puede cumplir o no eso y bajar la mitigación del riesgo que puede haber en esa planta. Es como una autoevaluación, ¿verdad?, que hay. Otro ejemplo es un análisis de modal de fallos, ¿verdad? También tiene la particularidad que es un análisis de riesgos cuantitativo, ¿verdad?, que puede ser anexado o elaborado junto con un plan de HACCP, ¿verdad?, en las plantas de proceso, ¿verdad? Y hacia eso vamos, ¿verdad? Hacia también la aplicación de análisis de peligros basados en riesgos, ¿verdad? No tanto en peligros, sino en riesgos, que es hacia lo que estamos pidiendo, porque el FESMA lo está pidiendo. El FESMA pide precisamente, dentro de los riesgos biológicos, digamos, que pide el HACCP, se ven estos 3 nada más. Cuando vemos el HARP, ¿verdad?, que pide el FESMA, llegamos cerca de 10 o 12 diferentes, y uno de esos es precisamente el proceso de adulteración, ¿verdad? Entonces, y lo trata de implementar a través de este acceso de vulnerabilidades, que es similar a un plan HACCP. Lo único es que no mide riesgos, sino que mide, o peligros, sino que lo que mide son vulnerabilidades como tal, ¿verdad? Entonces, estos son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero ¿cómo podemos nosotros implementar, digamos, dentro de nuestros sistemas o de nuestros países el concepto de una salud? Bueno, es sin duda un esfuerzo colaborativo que tiene que ver tanto del sector productivo como del gobierno, ¿verdad? Tiene que haber una amalgama de diferentes actores. Bueno, entonces, esas acciones tienen que obviamente tener un sustrato legal, tiene que haber una legislación normativa, ¿verdad?, que ampare esas políticas públicas. Entonces, tiene que haber un fortalecimiento de esos convenios público-privados. Como dijo Sacha, muchas veces no tenemos mucho dinero, entonces tenemos que apoyarnos en el sector productivo para ver de qué manera nos podemos ayudar sin tampoco ser restrictivo, ¿verdad?, que no le vayamos a generar una imposición, ¿verdad? Tenemos que fortalecer los programas de inocuidad, ¿verdad? Mucho de eso también tiene que ver la calidad de las personas que van a hacer esos auditajes, ¿verdad? Entonces, lo importante de meter la parte de inocuidad de alimentos, ¿verdad?, en los
otros programas, no solo de salud pública veterinaria, sino también de tecnología de alimentos, de microbiología, etcétera, ¿verdad? Tener la parte de fortalecimiento de servicios sanitarios, ¿verdad? Ahí es importante ver la parte de programas activos, como el programa de RAM, ¿verdad? Que les comenté. Es importante que se implementen, ojalá, en los diferentes países, ¿verdad? Colaboración académica, ¿verdad? Para generar no solamente monitoreo, ¿verdad? Como laboratorios que puedan colaborar a un sistema ya acreditado. En el caso de Costa Rica es la NACEB, pero también podrían apoyarse con algunas universidades, ¿verdad? Y también la parte de capacitación, aquí las universidades pueden jugar un rol importante. Hace algunos años también en Costa Rica se ha implementado una ley marco de seguridad alimentaria y dentro de esa ley marco está establecido un observatorio. Entonces también un observatorio de seguridad alimentaria en el cual la parte académica junto con la parte política que genera una incidencia política, ¿verdad? Y también la ayuda del sector productivo podría ser de mucha incidencia para generar impacto en políticas públicas de diferentes aspectos de salud pública, ¿verdad? El monitoreo también de algunos riesgos emergentes como la parte de resistencia antimicrobiana, ¿verdad? El apoyo de capacitación a pymes del sector agroalimentario. Yo no sé cómo es aquí, pero imagino que debe ser igual. En Costa Rica cerca del 70-80% de las industrias agroalimentarias son pymes. Entonces tienen una importante digamos, esta acción de cómo es el producto que llega hasta el consumidor final. Muchos de ellos tal vez no tengan el dinero para implementar un ISO, pero tienen que implementar por lo menos algunos aspectos básicos de prerequisitos, ¿verdad? Y BPM. Entonces, capacitación a este sector es importantísimo para lograr las políticas públicas de inocuidad de alimentos, ¿verdad? Y también el establecimiento, como dijo Sacha, de programas de rastreabilidad, ¿verdad? Y recall en diferentes tipos de agrocadenas, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad? También el fortalecimiento de los sistemas de gestión, ¿verdad? Muchas empresas, digamos, no tienen tal vez la capacidad económica de certificarse con un ISO, ¿verdad? Pero ahí la parte del sector estatal también juega un importante rol. Generalmente, si bien estos no son, los sistemas de gestión no son obligatorios a nivel de ley, ¿verdad? Porque no puede obligar a que una persona en una empresa tenga un ISO, son algunos aspectos que abren puertas de mercado, porque los países o los lugares donde van a exportar sí te exigen un sistema de gestión. Entonces, por lo menos en el caso de Costa Rica, el SENASA implementó también un programa muy interesante que es el sistema del sello de calidad. Entonces, como una certificación que el SENASA da a algunas empresas que cumplen con requisitos, ¿verdad?, auditados por el SENASA y tienen un sello de calidad. Entonces eso le da la garantía, primero, que el producto viene de una empresa que cumple con varios estándares y además viene certificado por un organismo pues, de alta relevancia, de alto impacto como es el SENASA. Es importante, ¿verdad?, hacerlo. También en nuestros países difícilmente se toca el tema de fraude alimentario. Entonces está tal vez, si está como muy general, ¿verdad?, en las políticas públicas, pero hay que establecer sin duda alguna políticas para el fortalecimiento de la prevención y mitigación del riesgo del fraude alimentario, que esto hoy en día en muchos países, incluso en las políticas de la Unión Europea apenas está. Estados Unidos es uno de los primeros países que con la modificación de su ley a través del FEDMA lo está implementando, ¿verdad? Y también esta armonización, esta equivalencia, ¿verdad?, a través de esas políticas públicas que les digo, que son de relevancia significativa. Como país tenemos la deficiencia de que no podemos, o no, en realidad no hemos hecho lo necesario para poder avisarle al consumidor sobre el fraude alimentario. Aunque constantemente estamos vigilando y detectando eso, se corrige, pero el consumidor nunca lo sabe. ¿Costa Rica tiene ese sistema o ha tratado de implementar ese sistema? Costa Rica, en este momento, los estudios que se han hecho, digamos, el de la miel fue un estudio de la Universidad Nacional que hicieron, fue como un proyecto de investigación, entonces realmente no. Y el del caso de la carne de caballo, porque nosotros trabajamos también a nivel de la UTN y de la UNED con el CNP, y ellos nos contaron fue que ellos recibieron la carne y la vieron un poco extraña. Lo que dicen, no la vieron como la carne normal, entonces precisamente la mandaron al SENASA para que la analizara. El SENASA dijo, no, esto no es carne de res, esto es carne de caballo. Entonces algunos hallazgos han sido incidentales, por eso te digo que hay que reforzar más, porque muchas veces esos programas no hacen falta. Y yéndonos por otro lado, por ejemplo, cuando no declaran algún alérgeno o algo así, ¿tampoco tienen alerta ustedes sobre ese tipo de problemas? Sí hay una oficina del MEIC,
en la cual la tienen al consumidor y un consumidor puede poner la denuncia si siente que está siendo afectado, pero muchas veces, a veces los consumidores no tienen tampoco el conocimiento de dónde ir o no. Entonces hay que mejorar también en ese aspecto. Mi nombre es César Girón, vengo de parte de la Cámara de Lecheros también. Soy médico veterinario de campo directamente. Una pregunta. ¿Qué hacen en Costa Rica ustedes? Digamos, le voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en el área costa sur, suroriente. Se estuvo muriendo bastante ganado. Muchas personas solamente los tratan por las enfermedades más comunes, ¿verdad? Pero hicimos incluso a una compañera de la facultad que ahora ya está graduada, le interesó. ¿Y qué si encontramos un parafistón? En la costa sur, en esa área suroriente, parte baja, nunca se ha reportado parafistón. Y ella hizo su tesis excelente, pero no hubo eco, ¿verdad? Digamos, ella hasta la llevó a la facultad de veterinaria, la felicitaron, esto y el otro, y fue motivo para más estudios, pero ahí quedó. ¿Qué hacen ustedes en Costa Rica cuando hay algo, una migración, por así decir, de un parásito, de una enfermedad hacia cierta área? Porque acá creo que tenemos la obligación de reportarla, pero se queda eso en el olvido, ¿verdad? ¿Ustedes cómo actúan o cómo es la forma de proceder? Si la enfermedad fuera una enfermedad que tal vez nunca se ha reportado, una enfermedad nueva, ahí también es donde a veces entran las universidades a hacer eco y a generar conciencia. Algunas veces incluso el reporte de la enfermedad hacen eco sacándolo en la prensa, por ejemplo. Entonces a veces hay un reporte de una enfermedad, por ejemplo, hace poco tiempo, hace como 2 años, salió un estudio de enfermedades en jirafas, porque hay unas jirafas ahí en un zoológico, entonces eso salió en la prensa y a veces hacen eso para generar un poquito más de eco. Pero si es necesario de alguna manera también, si es un riesgo sobre todo a la salud pública o productivo, que también genere un poquito de presión a los actores políticos, ¿verdad? Porque al final son ellos los que tienen que ejecutar esas políticas públicas. Y ahí es donde también las universidades pueden generar tal vez un poco de incidencia, ¿verdad? A través de los programas como los de maestría de salud pública veterinaria. Bueno, yo quería hacer una reflexión un poquito de lo que estábamos hablando y que creo que a veces se nos va en el afán de pensar en todas nuestras especialidades y todos nuestros sectores, en que en realidad vivimos en ecosistemas y que realmente en los ecosistemas cada uno de los sistemas contribuye y esos servicios sistémicos hacen que podamos vivir en cierto equilibrio. Entonces, creo que mucho de lo que se dijo aquí tiene que ver y también, y no podemos dejar de lado entonces los otros factores que hacen el sistema, como pueden ser los factores políticos, educativos, sociales, y que también se ven reflejados. Podríamos hablar, por ejemplo, si todo lo que estuvimos hablando ahora puede de alguna manera crear epigenética distinta, si podemos desarrollarnos de otra manera. Entonces, todo esto que estamos haciendo al final tiene que aportar a que realmente podamos entregar esos servicios a toda la comunidad.